Tenemos en la línea desde Madrid a el querido Jorge Fernández, amigo de este programa, escritor, gente de la cultura mexicana, que aparte se desempeña allá en la Secretaría, en la Embajada de México en España. Tienes a tu cargo la cultura, mi querido Jorge Fernández. ¿Cuál es tu cargo precisamente para no decir algo equivocadamente? Bueno, la tarjeta de presentación dice amigo de Pablo Carrillo Y de Juan Carlos Veraza y de Juan Carlos Veraza y y de luego Christopher abajo Rivera. dice que soy agregado cultural y dirijo el Instituto Cultural de México en España que está cerrado Sí, hasta nuevo aviso, porque yo estoy aquí encerrado a piedra y lodo, mi querido Pablo. en la calle de Goya, si no mal recuerdo. Exactamente, hay una placa que dice aquí vive y ya todo el mundo ya sabe a quién se refieren. Oye, mi querido Jorge, primero me da gusto saludarte y saber que estás bien porque este tema en el país en el que tú vives ya hace varios años, en varias épocas, quizá no lo hemos podido percibir a pesar de los noticiarios y lo que vemos a diario en redes sociales. Me gustaría que compartieras tu experiencia personal con los amigos que nos escuchan para más adelante pedirte que en este tiempo de cuarentena, que nos tengamos que meter todos a casa obligadamente, como sucede en España, donde no te permiten más que ir a comprar las necesidades básicas, pues a orientar a todos nuestros amigos que nos escuchan un poco a la lectura. Pero me gustaría que nos hicieras un cuentínimo, como los que estás subiendo a redes y que te felicito ampliamente por ellos, en tus redes y en las redes pues que difunden la cultura mexicana y en España. De la embajada, sí. Que En la nos, red de la embajada también pueden escuchar los cuentínimos. Mira, qué bueno que me das la oportunidad, Pablo, porque lo que estamos viviendo es una auténtica tragedia y todavía falta lo peor. Aquí han muerto muchísimas personas. Están acondicionando el recinto ferial de IFEMA para que sea un hospital que ya se abrió hoy con 5,000 camastros porque ya se rebasó el cupo en los hospitales y han acondicionado también algunos hoteles como hospitales. Está cerrado todo el comercio, solamente están abiertas las farmacias y los lugares en donde se venden víveres. Efectivamente no puedes salir a la calle. En mi caso tengo aquí a un arcángel que es uno de mis hijos que sale por mí, porque yo soy uno de los que está en alto riesgo de contraer este virus que es muy fácil tomarlo a la ligera porque es una mega gripe a la N potencia, pero mata y mata tanto que nosotros estamos en una ciudad en donde ya están acondicionando la pista de hielo como la morgue. como en su Eh, momento el Parque del Seguro Social, aquí en eh, México, en aquel terrible sismo del exactamente, me recuerda 85. mucho la tragedia del terremoto, de cuando México tuvo que demostrar su resiliencia, esta palabra que ahora está tan de moda. Efectivamente es una tragedia controlable, pero para controlarlo se necesita muchísima disciplina, eh, prácticamente militar. Aquí las calles están patrulladas, no solamente por la policía y la Guardia Civil, sino el ejército, y te pueden multar si salieras a hacer el tonto. Eh, Cosa que también en Italia es muy conmovedor ver los videos de los alcaldes de las ciudades y de los pueblitos, cómo regañan a sus ciudadanos, los que se lo han tomado a la ligera y se les ocurre ir a darse un chapuzón, por ejemplo, en las que son cercanas al mar, ¿no? La parte, digamos, que yo puedo hablar de mí es que en realidad yo vivo una cuarentena constante desde la preparatoria porque a mí me dio la enfermedad de la lectura, entonces yo soy un poco como el Quijote que gran parte de mi tiempo estoy encerrado escribiendo o dibujando. Entonces Ahí, para mí ha sido como un propósito compartir cuentínimos todos los días y leer más que nunca. claro. Yo recuerdo que en los meses de abril lees siempre completo el Quijote. ¿Me equivoco en el mes o es preciso el dato? Es en abril porque el día 23 de abril, que es día de San Jorge, y que siempre recibo el regalo que me mandas desde México, esté yo donde esté,
Es el día que murió Cervantes y es el día que murió Shakespeare. Entonces, como es el día del libro, a mí me da por leer y releer. Bueno, en realidad es como si la leyera la primera vez. Jorge, El año pasado me descubrí permites, cosas que no había descubierto, imagínate. me permites, eso, amigos, conversando a través de las líneas con Jorge Fernández hasta Madrid. Y mi querido Jorge, pues nos describías Madrid, nos describías el momento que se vive y nos describías también el mes de abril que viene para ti en este pues arresto domiciliario que te imponen las autoridades sanitarias en España y que tú te has autoimpuesto para evitar contagios. Sí, por supuesto, me lo he tomado muy a pecho y también he estado reflexionando, sobre todo en las últimas horas, en que la vocación del lector que yo tengo y la profesión de escritor que intento eh, pueden servir de ejemplo en estas circunstancias para el resto de para las personas normales, por decir, para las personas que trabajan como tú, pues, porque a mí siempre me han visto como que yo no trabajo, porque decían cuando yo era niño, mira, tú que no estás haciendo nada, ven a cargar estos refrescos. Y resulta que estaba yo leyendo un libro, ¿no? Si uno se quiere quedar con la versión de Cantinflas del Quijote, pues entonces no leas el libro. Pero si tú que es muy buena, leer el libro, enterarte realmente lo que escribió Cervantes, pues te tienes que aventar una cuarentena de 1000 páginas y con un diccionario, porque hay palabras que necesitan entenderse, y es un viaje, es una travesía, o lo mismo Moby Dick, por decir otra novela. O para tal caso tampoco porque sea muy larga. Si tú no te quieres enterar de qué tamaño fue Juan Rulfo y lo vas a mencionar en una cena, pues a lo mejor vamos a hacer el ridículo. Entonces lo mejor es leerlo, leer Pedro Páramo. Y si no lo entendiste, releerlo, ¿no? Y entonces en ese sentido, yo estaba pensando en términos metafóricos por lo siguiente, mira, aprovecho tu tribuna para decirlo, no se besen, no se toquen, no se junten, no tanto porque tú te vayas a contagiar, sino porque la inmensa culpa, con la sola sospecha de que tú contagies a un niño o a un anciano, o sea, yo sería incapaz de besar a mi madre que ya tiene 90 años y está allá en México y la trato de besar desde lejos, pero me aguanto las ganas porque yo sería incapaz de sobrellevar la culpa de haberla contagiado, de esta gripe mortal, ¿no? Entonces me pasa lo mismo con los libros. Si a ti no te late la portada o el título, no lo leas. Pero si te llama la atención, este es el momento para comprar un libro o para agarrar ese libro que está en tu casa abandonado y una vez que puedas encerrarte, viajar, que es el modo más barato de viajar, por cierto, y es el único modo para viajar en el tiempo. Y se llama libro, no necesita pilas, no necesita wifi, no necesita nada, simplemente es concentrarnos en volver a ejercer el músculo de la lectura. Jorge, ¿qué tal? Te mando un fuerte abrazo. Y yo también, de lejecitos. De lejecitos, por supuesto. Un par de cosas. Una, cuando hablabas de este tema de las salidas y cómo se están controlando, me gustaría que nos contaras, nosotros que no lo estamos viviendo, aunque hemos visto algunas escenas, cómo ocurre esta situación de cuando necesita los víveres. Platícanos un poco cómo se da esto. Y ya aprovechando, ya pusiste algunos libros sobre la mesa, pero algún libro por ahí que no sea tan conocido como estos que nos acabas de mencionar, que creas tú que alguien que es un ávido lector, o incluso que no sea ávido lector, valga la pena que lo tenga en su colección o que lo busque ahí en el tema electrónico, que lo lea, que aproveche este tiempo. ¿Cuál o sí, cuáles nos recomendarías por ahí? Sí, por supuesto. Mira, a ver, de lo primero que me dices es que, bueno, en primer lugar, Madrid es una ciudad muy grande, pero no se compara con la megalópolis que es la Ciudad de México. Pero aquí somos alrededor de 5 millones de habitantes, en su mayoría bastante disciplinados, y los que no, pues reciben multas incluso hasta de 1,000 o de 1,500 euros
Que con lo cual son, te tienes que disciplinar que son casi a 30,000, fuerzas. casi 30,000 pesos las de 1,500 euros, ¿no? Un poquito más de Más o 30,000 pesos. más o Sí. menos. Eh, lo- También otra manera de limitar el movimiento es que el transporte público se redujo. Es decir, las carreras del metro y las carreras de los autobuses se volvieron menos frecuentes, están desinfectándolos cada media hora y se apela a través de los medios de comunicación y lo que llamamos las redes sociales a que una persona de cada familia saque al perro, si es que tienes perro. Ya cacharon a un güey que sacó a uno de peluche Sí. y ese sí va a tener que pagar un multonón, porque además el perro era descaradamente de peluche, no daba ni la finta. Una vez que determines cuál es la persona de la familia que sale, entonces eh, pueden acudir a los supermercados y tienes que estar a una distancia más o menos de 1 metro de la persona que está antes que tú en la cola. Esto es muy serio porque con una partícula de saliva eh, puedes contagiar o te pueden contagiar y aunque salgas adelante, aunque tú sobrevivas, no deja de ser muy dolorosa y muy molesta la gripe, no es cualquier gripe. Entonces, por ejemplo, cuando el demente de Donald Trump sale en la televisión diciendo que él pide distanciamiento social, uno de los principales problemas es que lo dice con 7 personas a su alrededor que está embarrando con su saliva, así que por eso tiembla todo mundo, hasta Angela Merkel. Entonces, aquí en Madrid hemos sido muy estrictos, una inmensa mayoría de ciudadanos, en respetar los lineamientos y las, digamos, directrices que tomó el Estado. El Estado fue el que tomó las decisiones para, por ejemplo, suspender vuelos. Era evidente que vuelos que venían de Italia pues se suspendieron primero, ya no se diga en los primeros días los de China. Pero, por ejemplo, ahora mismo es muy complicado, por ejemplo, proponerte viajar a México. De hecho, creo que no puedes, o sea, no hay manera. Te tienes que quedar aquí dentro de las fronteras. Ya después, dentro de 2 meses o 3 meses o quién sabe qué, veremos cómo será el concierto internacional que nos espera. Pero por lo pronto tenemos que ajustarnos a un rigor sanitario para sobrevivir. Y de lo segundo, bueno, yo quería recomendarles un libro maravilloso que tienen 2 maneras de entrarle. Una es una edición en el Fondo de Cultura Económica que se llama Aforismos. El autor es ya un autor que promete muchísimo, que se llama Lev Tolstoy. Es ruso. Ese Promete el muchacho muchacho. promete. Ese güey hace un siglo, más o menos como cuando andaba otra pandemia que era lo de la influenza española, ese hombre tuvo a bien juntar en un cuaderno, o en varios cuadernos, porque son muchísimas páginas, aforismos, pensamientos, máximas, tomadas de las principales religiones que tienen libros para sustentar su fe, es decir, el Corán, el Talmud o la Biblia o los Evangelios, pero también máximas filosóficas. Platón, Aristóteles, Tomás Moro, etcétera. Selman Cira, que es una mexicana que merece el premio Princesa de Asturias, es una mujer que ha traducido toda la obra de Tolstoy, es mexicana, es hija del gran actor que tú recordarás, Pablo, Carlos Ancira. ¿Cómo no? Extraordinario actor que Sí. engendró a esta maravillosa mujer que ha traducido, entre otras cosas, porque también ha traducido a otros rusos, y a griegos, pero ella se especializó en Tolstoy. Bueno, este libro lo pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica, una edición bastante económica, como el nombre de la editorial lo indica, y también una edición de lujo en el Acantilado, que ahorita les voy a mencionar también un truco del acantilado, un truco feliz, pero se llama en el Acantilado El Camino de la Vida. Se trata de que cada capítulo lo lea el lector un capítulo por día.
y son 30 y me parece que son 31 o 35. En 35 días vamos a trazar un nuevo sendero de vida, de amor al prójimo, de respeto a los demás, de respeto a ti mismo, de amor a la naturaleza, de comprensión de los valores humanos que nos distinguen del reino animal, porque ahora estamos muy confundidos entre el reino animal y los seres humanos. Tú lo sabes mejor que yo, mi querido Pablo, Sí. por nuestras aficiones. Les recomiendo muchísimo eso, y ahí les va el truco del acantilado. El acantilado está regalando en versión electrónica un libro diario. Si se meten en la página web de El Acantilado, pueden descargar poesía, cuento, novela, absolutamente gratuitos. Y creo que varias editoriales van a seguir esa propuesta. Entonces, no hay pretexto. Si no tienes libros en tu casa, consíguete uno para bajarlo en tu teléfono o en tu pantalla, y aprovechemos los días en los que puedes estar en tu casa lavándote las manos precisamente para leer un libro. Muy bien. Jorge, ¿nos permites hacer una pausa para seguir conversando? Porque Christopher tiene una pregunta que hacerte y poder pues extender un poco más aquí esto. Estoy haciendo spinning, no se apuren. ¿No te tocó hoy hacer gimnasio? Porque la última vez que hablé contigo me decías que salías del gimnasio y te había tocado ese día hacer glúteo y pectoral. Hoy no fue el caso. Exacto. Hoy Ahora spinning. estoy haciendo spinning sin sillín. Mejor nos vamos a la pausa. Tratando de abrir nuestra mente hacia las letras, hacia los libros. Christopher, ¿querías conversar con Jorge Sí. F. Hernández hasta Madrid Sí. y hacerle alguna pregunta? Y con mucho placer, Jorge, un fuerte abrazo a la distancia. Igualmente, te abrazo con los codos. Igualmente. Dicen que es de suerte, ¿eh? Además. Jorge Jorge, en Monterrey. Jorge, yo quería preguntarte acerca de tus sensaciones a la distancia, de lo que escuchas, de lo que alcanzas a ver, a percibir desde nuestro país con esta pandemia, con este COVID-19. Tú estás en un lugar, en un continente totalmente distinto en cuanto a cultura, en cuanto a cómo absorben las cosas, cómo las canalizan, cómo las ven. Y ya nos has descrito todo lo que tienen que hacer como sociedad, por lo menos en una ciudad tan importante como Madrid. A la distancia, ¿cuál es tu sensación de cómo se están haciendo las cosas en un México que también conoces bastante bien en muchos sentidos, de cómo se atiende la salud y cómo se atiende la cultura, sobre todo los libros? Bueno, mira, estamos en una pandemia que ha provocado la aceleración de un nuevo paradigma. Es decir, hay muchos jóvenes que quizá nunca habían visto fútbol de primera división en estadios vacíos, en donde nada más oyes a los jugadores gritarse como si estuvieran en el llano. A mis hijos, por ejemplo, les llamó mucho la atención eso del partido que jugó la Juve, donde Cristiano Ronaldo se oían sus gritos, y hoy es como preparan las jugadas, ¿no? Parecía que estábamos en Iztapalapa con el clásico grito de solo, habilítame, faltaba el carnal. Mírame, 9, estoy solo. Exacto. No seas personalista, solo, 9. En todos los órdenes esto va a cambiar, es decir, esto es tan sencillo que el siglo XXI inexplicablemente nos está enseñando a lavarnos las manos de nuevo. A la distancia, una de las preocupaciones que ha manifestado la Embajada de México es que al principio nuestros paisanos seguían viajando a Europa, ya sea a España, que es un destino bastante socorrido, o bien a Italia, pues principalmente a Roma para ver al Papa, o la cantidad de viajeros mexicanos que tenían viajes para ir a Tierra Santa, normalmente haciendo escala en Madrid y de aquí brincar a Israel, por ejemplo. Y cuando se empezaron a tomar las medidas, pues muchos paisanos no lo tomaron en serio. Y entonces la preocupación de Retro era nosotros querer transmitir que lo que estábamos viviendo en países en donde ya se estaba viviendo el flagelo se contiene con muchísima disciplina. Es decir, parece mentira, pero a los mexicanos nos cuesta muchísimo trabajo contenernos en el abrazo, contener el afecto
en tocarnos incluso para conversar. Hay culturas en donde eso es muy mal visto, pero a lo mejor les va mejor en las gripas, pero a nosotros nos da mucho por andarnos tocando o por andarnos acercando, y entonces ahorita hay que cambiar ese paradigma por una cuestión meramente de salud, de ciencia ficción, que también está en la literatura, ¿eh? Tenemos un puñado de novelas que hablan de este tipo de situaciones, en donde tenemos que aprender como lectores que quizá la mejor muestra de amor en este momento es no abrazar al ser querido, para no contagiarlo con lo que uno trae encima. Y ayudar a quienes en su mayoría, lo que más nos preocupa a los que estamos fuera, es que hay una inmensa mayoría de desamparados, de personas que no pueden dejar de salir a tratar de ganarse el pan de cada día. A esas personas hay que ayudarlas. ¿Cómo? Regalándoles guantes, tapabocas, comprándoles sus productos quizás sin tener que consumirlos, exhortándolos a que se cuiden y se laven también las manos. Hemos entrado en una época insólita donde yo estaría dispuesto a decirle a mi tradicional taquero de Suadero, de la parada Metro Bolívar, que por favor se lave las manos, aunque me sepan diferente los tacos. Pues muy bien, querido Jorge Fernández, te abrazo y te pido nos estés recomendando a través de tus redes sociales, además de estos cuentínimos maravillosos en los que me enteré que la vecina del 1B te tira los perros con todo, pero no te lo ha querido manifestar abiertamente. Exactamente, es un delirio. Sí. Es un ¿Cuál delirio es el nombre de la literario. vecina? ¿Cuál es el nombre de la vecina, Jorge, que publicas hoy en el Cuentínimo? Pues para mí es Ángeles, pero en el buzón dice Gertrudis. Gertrudis. Te abrazo. Pero yo le digo Ángeles. Muy bien. Te quiero, te abrazo, amigo. Yo también Admirado les doy amigo. la enhorabuena, sigan transmitiendo y recuerden, por favor, cuídense mucho. Gracias. La salud de todos los demás depende de uno. Gracias, Y mi lo querido. que uno puede hacer por los demás es simplemente limpiarse las manos. Gracias, querido Jorge F. Hernández. Te faltó una recomendación, ya se la hago yo. La Emperatriz de Lavapiés, de Jorge F. Sí, Hernández. Todavía se vende. Vende. Mi mamá tiene 5,000 ejemplares ahí en la cochera. Pero Ayúdenla. en el Amazon, por ejemplo, ahí puedes comprar La Emperatriz de Lavapiés. Sí, en el Amazon están todos mis libros. Ahí hay versión electrónica y también en papel. Jorge F. Hernández, se te quiere, se te admira mucho. Abrazo Muchas hasta... gracias, yo también a ti. Un abrazo a todos, por favor. Viva México. Abrazo, Gracias. Abrazo hasta el barrio de Salamanca, en la calle de Goya. No digo el número porque tus fans abarrotarían eso apenas se levante la cuarentena. Bueno, pues me pareció un ejercicio interesante, amigos, escuchar a este querido amigo, culto amigo de este programa, que ha venido aquí a hablar de deportes, porque aparte su padre fue un hombre del servicio consular y mucho de su infancia lo vivió en Estados Unidos y tiene una gran afición al béisbol, al fútbol americano, al fútbol. Siempre que vas a Madrid y lo ves, te saca el carnet del Real Madrid, que lo enseña con orgullo y por ser miembro. En fin, pero siento que los libros, hoy las tendencias, la juventud, las modas son de ¿qué serie? ¿Qué veo ahora? ¿Qué películas? Y yo creo que también pues valdría la pena echarse un clavado a algún libro para aprovechar este tiempo y recuperar aquellos que nos hemos alejado por cuestión de los momentos de leer. Todos algún momento nos aficionábamos a leer y creo que la lectura es algo realmente fantástico que podemos llevar a la práctica estos días. Sin duda, sin duda. Hay que aprovechar y ahora con esta facilidad de conseguir los libros Electrónicos. Vía electrónica. Y de deportes hay muchos. Muchísimos. El de Alex Ferguson, por ejemplo, está ahí, el de la historia de Nike, la historia de André Agassi. Bueno, hay una infinidad de títulos. El de Joe Torre, buenísimo, de Yankee Years, que ya también lo leí. ¿De fútbol recomendarías, mi querido Cristóforos? De fútbol... Hay muchos títulos. Sí, hay muchos. A mí me gusta el de Zlatan Ibrahimovic. Lo estoy leyendo ahorita, es una biografía total de él. Habla particularmente cómo arrancó, él era un pandillero. Así es fácil. Y cómo viven luego las condiciones difíciles. No era un pandillero, se juntaba con malandros. Con malandros. Él es un inmigrante en Suecia. Así es. De origen armenio, es el de No,
Ay. bosnio, me parece. Y, creo que es una mezcla. Creo que no sé si la mamá es de un país y el papá es de otro país. Ahorita buscamos por ahí el dato del buen Zlatan Ibrahimovic. Un montón de pasajes por partes de Zlatan. Muy interesante porque es un crack mundial, hablando inglés perfecto, hablando español bastante fluido. Italiano. Italiano. O sea, es un hombre que se ha hecho políglota. En Suecia prácticamente todos los suecos hablan inglés. Sí. Exactamente. Así es. Entonces, me parece que es un ejemplo de superación, ¿no? Dentro del fútbol. Hay gente que le cae bien, hay gente que le cae mal, pero bueno, ahí está justo, por lo menos mi recomendación. Lo agarré el sábado el libro Qué y está bien. bastante Es interesante. un Mira, atleta. bosnio-croata. Es el Bosnio-croata. Bosnio-croata. Así Bueno, es. pues ahí está. Balcánico. en Sí, términos generales. balcánico el buen Zlatan Ibrahimovic.